Benvingudes i benvinguts a aquest torn de tarda del Segon Congrés Internacional per l'Erradicació de les Violències Masclistes. Us acompanyaré jo, que sóc la Carla Vall, soc activista feminista i advocada especialista en violències de gènere. Aquesta sessió la farem en castellà per evitar la tasca farragosa que suposaria una traducció simultània online. I us passo a presentar la Sílvia Federici, malgrat que la majoria de vosaltres sabeu perfectament de qui es tracta, us en faig un breu resum. Silvia Federici nació en Parma en 1942, es escritora, profesora y activista feminista italo-estadounidense. En sus trabajos concluye que el trabajo reproductivo y de cuidados que hacen las mujeres sin remuneración es la base sobre la que se sostiene el sistema capitalista. En los 70 fue una de las impulsoras de las campañas que encabezaban a reivindicar un salario para el trabajo doméstico realizado por las mujeres. En la década del 1980 trabajó varios años como profesora en Nigeria. Ambas trayectorias convergen en dos de sus obras más conocidas: El Calibán y la Bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria, y Revolución en Punto Cero, Trabajo Doméstico, Reproducción y Luchas Feministas. Se sitúa en el movimiento autónomo dentro de la tradición marxista y en la actualidad es profesora emérita de la Universidad de Hofstra, en Nueva York. Bienvenida, Silvia. Ok. Gracias, Carla. Bienvenidos a todos y todas que nos escuchan hoy. Será un gran placer estar aquí. Bueno, sería mejor si yo podía estar en Barcelona, pero espero que en la primavera lo puedo realizar. Esperemos que sí. Estamos muy agradecidas de tenerte aquí. Silvia, para empezar el debate y atendiendo el momento convulso en el que nos encontramos, me gustaría empezar preguntándote por si el mundo necesitaba una sacudida que visibilizara el trabajo de las mujeres, el trabajo doméstico, y de qué forma la pandemia, la COVID y el confinamiento han supuesto esta sacudida en el trabajo femenino, en la economía neoliberal y en el desprecio hacia los cuidados. Sí, bueno. Es una pregunta muy, muy importante en este momento, ¿no? Porque como en otras situaciones también, lo que el COVID, la pandemia, nos ha demostrado, ¿no? Ha puesto, como dice, en luz todas las crisis que ya estaban en nuestra sociedad. Y a comenzar de la crisis que las mujeres viven. Muchísimas mujeres en forma diferente, niveles diferentes, pero viven con, en respecto a su reproducción, a la reproducción de su familia, a su trabajo. Porque hoy vemos que es una situación prácticamente muy explosiva, ¿no? Porque muchísimas son confinadas a la casa, deben trabajar el segundo trabajo y también ocuparse de los niños, también ayudarlo con la escuela, porque muchísimas niñas y niños son a la casa también. Y ahora, ¿no? Es claro que de todos los países, la estadística que llegan de cualquier país del mundo nos dice que la violencia contra las mujeres ha incrementado del 40%, ¿no? Entonces, la pandemia ha puesto en luz una crisis muy, muy fuerte en el trabajo de reproducción, en la vida de las mujeres, en la vida familiar, de la casa, del hogar, ¿no? Y todavía es una crisis que no es generada por el COVID. Es exacerbada, intensificada, pero es una crisis que la mujer vive todos los días. La crisis de una sociedad que desvaloriza sistemáticamente, estructuralmente su trabajo, ¿no? El trabajo de reproducción. Hay una lógica en esta sociedad, ¿no? Que, bueno, si tú produces armas por las guerras, es un trabajo reconocido, es un trabajo productivo. Si tú, ¿no? reproduces tu familia, tu comunidad, la crianza, no es reconocido, ¿no? Fue necesario todo un movimiento feminista para establecer el principio que esto es trabajo, ¿no? Y hasta ahora, por ejemplo, sigue siendo desvalorizado, no hay remuneración, no hay ayuda, los servicios que nos dan
son servicios siempre mal no pagados, porque cuando las mujeres salen de la casa para trabajar, lo que buscan es más trabajo doméstico, más trabajo mal pagado, ¿no? Entonces, hoy podemos ver, ¿no?, esta crisis. La vemos porque la pandemia, ¿no?, ha creado una situación muy, muy, muy difícil, ¿no? Y todavía lo que se ha mostrado es que por muchísimas mujeres el hogar también es un cárcel, porque no solamente ellas deben hacer 2 trabajos para conseguir un poco de autonomía económica. Y todavía en muchísimos casos, ¿no?, deben depender, como que los trabajos que buscan son tan mal pagados, siempre sigue siendo dependiente de un hombre, dependiente de un marido, ¿no? Y esto, por sí mismo, la hace vulnerable a la violencia. Es importante subrayarlo, que en la condición de dicha normalidad, que no es nunca una normalidad, pero en condición de normalidad, las mujeres son dependientes y la dependencia misma crea una desigualdad de poder, crea una desigualdad en la cual no hay continuamente la potencialidad, la posibilidad de la violencia, ¿no? Hoy esto es intensificado porque, ¿no?, se agrega la falta de dinero, la crisis económica, ¿no? La crisis económica, el endeudamiento, ¿no? Hay estadística aquí también que dice que como que el endeudamiento, la falta de dinero sube, ¿no? Sube la violencia contra las mujeres porque crea tensiones. Y hoy esta tensión con la precariedad, el desempleo, ¿no? La falta de dinero para pagar la renta. Y también, ¿no?, el confinamiento. Este confinamiento en la casa, este confinamiento, ¿no?, los dos, en una situación muy, muy pesada, en una situación de incertidumbre, ¿no?, acerca del futuro. Es una misela muy, muy explosiva y por eso incrementa. Y en esta situación, en muchísimos lugares, se han cortado los servicios que pueden ser útiles a las mujeres cuando piden ayuda, ¿no? Cuando piden ayuda, las oficinas donde tú puedes ir para, ¿no? Bueno, los refugios, muchísimos refugios han cerrado, ¿no? Entonces yo creo que esto ha mostrado una situación que las mujeres, o no solamente las mujeres, deben enfrentar, ¿no? Porque el futuro, es claro que en el futuro no vamos a regresar, no vamos también cuando la pandemia va a terminar, que esperamos va a terminar muy pronto, ¿no? Ya podemos ver, ¿no?, que la situación no va a cambiar dramáticamente, porque es claro que muchos empleadores, ¿no?, van a utilizar la pandemia por una reestructuración, ¿no?, de la organización del trabajo, que siempre más obliga muchos trabajadores y muchas mujeres, sobre todo las mujeres, a regresar a la casa y a continuar los trabajos también por pago, pero en la casa, ¿no? ¿Y por qué? Porque obligar a la mujer a regresar a la casa no implica que la mujer se hace cargo, que las familias trabajadoras se hacen cargo de todos los gastos de la reproducción social. Yo creo que esto ha sido el sueño, el objetivo, ¿no?, de toda la política neoliberal. En los Estados Unidos lo vemos muy, muy bien. Vemos muy bien que de muchísimos, muchísimos años, ¿no?, el gobierno, la clase de los emprendedores, etcétera, ¿no?, intentan abolir, ¿no?, eliminar las reformas sociales
que han sido ganadas en los últimos 40, 50 años, en el último siglo. Entonces, regresar a la situación del siglo XIX, ¿no? Cuando los trabajadores no tenían ningún derecho social. Así que a la mujer prácticamente se debe hacer carga de todo, ¿no? Y también ¿no? Realizar un trabajo fuera. Bueno. Entonces, esta situación debe ser al centro. Yo creo al centro de la política feminista hoy, de los movimientos sociales que piden una justicia social, ¿no? Porque somos en una situación que parece de emergencia y que todavía es un momento también de reestructuración económica y social. Entonces, es también una oportunidad por los movimientos, porque es un momento para decir, no, necesitamos armar estructuras que responden a la emergencia, pero más importante es armar estructuras que no realizan un cambio a largo plazo. Es importante mirar al futuro, no solamente la ayuda mutua necesario, ¿no? La red de ayuda, de apoyo que se están armando en la comunidad es, bueno, importante. Y todavía lo que es más necesario es un cambio social que, como se dice en España, como se dice en América Latina, pone la vida al centro, ¿no? Pone la vida al centro, que significa, ¿no? Reestructurar la defensa social. Significa que toda la riqueza social que hoy se devuelve a, ¿no? actividades y forma de producción destructiva, ¿no? Se deben poner al servicio de nuestra reproducción. Esta me parece la tarea más importante. Esto significa cambiar todas las estructuras, ¿no? Estructuras, la casa, la habitación, la salud, ¿no? Que son hoy, por ejemplo, es claro que cuando la renta es muy alta y las mujeres no pueden, ¿no? pagar, porque los trabajos no pueden pagar la renta, deben compartir una casa con personas, con hombres que muchas veces saben que son violentos o que potencialmente son violentos, ¿no? Entonces, la política de la habitación tiene un impacto directo sobre la relación entre mujeres y hombres, la posibilidad de vivir en forma independiente o con otras mujeres o con quien quieres, o de ser obligada a compartir tu espacio con una persona que te puede abusar y que puede abusar tus hijos o hijas. Porque hablamos de la violencia contra las mujeres, pero no hablamos, es necesario hablar también de la violencia, ¿no? contra la infancia, la pedofilia, todo esto, que son en una situación también de vulnerabilidad también más grande que no las mujeres mismas, ¿no? Entonces la política de la salud, ¿qué acceso tenemos? ¿no? ¿Cuánto de nuestra ganancia debemos dar para poder haber un poco de servicio de salud? Entonces el cambio debe ser un cambio estructural. Silvia, estoy encantada de oír este planteamiento, ¿no? Porque como dices, en momentos de emergencia parece que lo único que podemos hacer es prácticamente sobrevivir. Creo que hemos asistido a la lógica básica del capitalismo más salvaje, que es socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Sí. Entonces, mi segunda pregunta iba dirigida un poco a este escenario del post, ¿no? ¿Cómo hacemos que la vida esté en el centro? ¿Qué va a suponer a nivel de cambios sociales? ¿Y qué supondrá para las mujeres, ¿no? ¿Cómo reconstruimos este mundo? Sí, yo creo que se debe reconstruir, ¿no?
desde abajo a la cima. Y por principio se debe cambiar la lógica. La lógica, el principio que anima las decisiones que se hace, de cómo se usa, de cómo se produce, qué significa producir, cómo se produce. Tanta producción hoy no solamente es inútil, es destructiva. Es destructiva. Entonces yo creo que el contributo que las mujeres pueden dar y que han dado, que dan, ¿no? De imaginar, ¿no? Cambiar la sociedad, imaginar el futuro, es que lo miramos desde el punto de vista de la reproducción. Lo miramos desde el punto de vista de qué significan las decisiones que se hacen, ¿no? Con respecto a la vida de la gente, con respecto a nuestra posibilidad de vida, no con respecto a la acumulación de riqueza privada, mas con respecto a nuestra vida, ¿no? Esta es la mirada. A partir de esta mirada, yo creo que el cambio es muy, muy importante, porque el COVID nos ha mostrado que la crisis es una crisis política. La pandemia es una crisis política antes de ser una crisis de salud. Es política porque es muy, muy claro, ¿no? Que la gran mortalidad, los culpables de la gran mortalidad no ha sido el COVID, ha sido la destructuración de los sistemas sanitarios como primera cosa, la destrucción. Te hace un ejemplo. A New York, en los estados de New York, en los últimos 20 años, han cerrado 20 hospitales que eran de uso por la gente más pobre. 20, perdón, 41 en el estado. 20 a New York, en la ciudad de New York. Entonces, la gente no sabe, cuando se enferma no sabe. Entonces, la falta de inversión, ¿no? En la salud pública, la destrucción de los sistemas sanitarios, primera cosa. En segundo lugar, ¿no? La falta, ¿no? La destrucción de los sistemas inmunitarios de la gente. Porque comimos la comida, no tiene, ¿no? Porque hay una agricultura que es una agricultura industrial, es una agricultura química, una agricultura donde comemos pesticidas, venenos, donde no sabes si lo que comes te vas a matar, ¿no? Entonces, la destrucción del aire. Por ejemplo, en New York, el número más alto de mortalidad, ¿no? Con respecto al espacio, ha sido el Bronx, que es la área de la ciudad que tiene el nivel más alto de contaminación del aire, donde por muchísimos años, ¿no? La gente se enferma con asma, donde hay una situación crónica de problemas pulmonares, ¿no? Entonces, todo esto es parte. Y también la desigualdad, el racismo, la desigualdad social, ¿no? La gran mortalidad ha sido entre las personas de color, los afrodescendientes, los migrantes, las personas de los cárceles. Entonces, el racismo mata, ¿no? Aquí se dice cuáles son la condición preexistente. La condición preexistente en los Estados Unidos es el capitalismo, el racismo, la injusticia social. Los que mueren son los viejos, los mayores que son de los refugios, de los asilos, financiados por el Estado, que siempre corta el financiamiento. Entonces, nos da, es muy claro que la pandemia, ¿no? Que hoy se hace mucha atención a la pandemia, porque afecta a gente en Europa, en los Estados Unidos. En realidad, si miramos a la situación mundial, desde los últimos 30, 40 años ha sido una pandemia continua en África, dengue fever, avian flu, ¿no? En meningitis en África, cólera, ha sido una ébola, ha sido una pandemia, pero hasta que mata a los africanos,
¿no? Aquí no se hace atención, y muchísimo en los Estados Unidos. Y ahora vemos los resultados. Vemos los resultados de años de política que destructura la medida más importante por la reproducción de la vida, a partir de la agricultura, a partir de la salud. Y por eso yo creo que cuando pensamos al futuro, a qué vamos a hacer, necesitamos tener una mirada muy comprensiva, muy larga, ¿no? Alianza de varios movimientos, movimiento feminista, movimiento ecológico, ¿no? El movimiento para la escuela, porque hay una cuestión del conocimiento. ¿Cómo creamos un informe? ¿Cómo creamos un informe? ¿Cómo creamos nueva forma de conciencia? Así que no somos dependientes, ¿no? De los medios. Entonces yo creo que necesitamos como primera cosa, ¿no? Un proceso de unificación de los movimientos, de reconocimiento de nuestros intereses comunes, de la continuidad de la crisis, que la crisis de la agricultura es la crisis de las áreas urbanas, es la crisis de los niños que son malnutridos, etc. Y por otra cosa es reenfocar, ¿no? la actividad política sobre la reproducción. Politicizar nuestra reproducción cotidiana, ¿no? Politicizar significa no separar la política, la protesta, el decir no, ir a la calle, etcétera, del cambio cotidiano de cómo manejamos, cómo estructuramos nuestra relación reproductiva. Yo creo que esto es muy importante. Aquí también es un contributo muy grande del movimiento feminista, ¿no? El que significa, por ejemplo, por primera cosa, crear espacios donde colectivamente podemos tomar decisiones, podemos mirar cómo nos vamos a reproducir, ¿no? En segundo lugar, centrar, superar el aislamiento, ¿no? Hoy la casa es una pequeña cárcel por las mujeres, es una isla, es una cárcel también, cuando la condición no son destructivas, porque somos todas separadas la una de las otras, ¿no? Que ecológicamente ya es un desastre, esta separación ecológicamente, pero es un desastre socialmente, ¿no? Hemos pagado un precio muy fuerte, nos ha debilitado nuestra lucha esta separación. Y hoy vemos, sobre todo a partir del ejemplo de mujeres, movimiento en América Latina, en África, vemos que ya a nivel popular las mujeres están armando nuevas formas de reproducción. En Argentina, en Brasil, en Chile, hemos visto, ¿no?, formas cooperativas de reproducción. Hemos visto los comedores populares, los huertos urbanos, las asambleas barriales. Hemos visto toda una revolución a nivel de la reproducción que ha politicizado la reproducción, que ha comprendido que no se puede enfrentar al Estado, no se puede cambiar estructuralmente la vida si no empezamos a cooperar a partir de la cosa más esencial de nuestra vida, ¿no? Bueno, yo creo que esto es un gran ejemplo para nosotras, ¿no? El hecho de no hacer respuestas aisladas, de empezar a reorganizar, ¿no?, desde abajo, y en esta forma, yo creo que es un proceso que es muy rico. Es un proceso que es muy rico, porque tiene, bueno, consigue por primera cosa que más recursos, que la gente puede tener más recursos, ¿no? Ayudarse, expandir su recurso, poniéndolo, juntándolo. En segundo lugar, significa también crear lazos fuertes, conocimiento, circular conciencia y crear lazos afectivos a nivel de la comunidad.
significa una política donde no es la política de la gente que no se conoce, etcétera, etcétera, mas una política donde exactamente se crean estos lazos afectivos, ¿no? Y también es un terreno para enfrentar formas de autogobierno, forma de decisión de autogobierno, de decidir, bueno, ¿qué necesitamos en este barrio? ¿Qué necesitamos en estas comunidades? ¿Qué queremos? ¿Qué es salud? ¿Qué servicio realmente queremos? Y a partir de esto, poder también establecer forma de comunicación con la gente que trabaja en las instituciones y forma de control. No pensar, al Estado, pedimos al Estado el de care, ¿no? El cuidado, centro de cuidado. No, sí, bueno, ¿cómo lo pedimos? Vamos a decidir qué necesitamos. Y vamos a controlar, vamos a crear infraestructuras que nos permiten de ver si los servicios que el Estado nos da son servicios que en realidad sirven nuestras necesidades o no, ¿no? Yo creo que esto es muy, muy importante para superar esta idea que nosotros somos pasivas, que no conocimos nada, que el Estado tiene todo el conocimiento, lo científico, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que esta participación es muy, muy importante. Me gusta mucho que digas esto, Silvia, porque realmente esta concepción del Estado como un ser total hemos visto que no Sí, se aguanta, ¿no? Por lo menos que ha claro, sido tambaleado por la pandemia de una forma muy evidente. sí, De tu intervención, me ha gustado mucho también cuando has dicho que las casas se han convertido en cárceles para las mujeres sí. también, ¿no? De hecho, esta idea del hogar idealizado se ha visto desdibujada completamente en el momento en que hemos concebido que las casas podían ser el lugar más peligroso para las mujeres, ya no solo por la explotación laboral, por la explotación de los afectos en todas sus vertientes, sino porque además es probable que su mayor riesgo esté en casa, ¿no? Que conviva con su agresor. Esta imagen un poco de matar el ángel del hogar, ¿no? Ya nos la narraba Virginia Woolf a principios del siglo XX. Y me gustaría retomar que en una de tus obras, en El patriarcado del salario, Sí. editado en Nuestra casa por Tigre de Papel, tú hablas también de la glorificación de la familia. Sí, Y yo preparando un poco el día de hoy, reflexionaba que es prácticamente el momento actual, ¿no? Lo que estabas narrando, aunque lo ahora ya tiene unos exactamente. años. Yo creo que estaría muy bien que nos ilustraras un poco esta Sí. glorificación de la familia. Sí, porque en realidad, ¿no? Es la glorificación del Día de la Madre. El Día de la Madre, ella, ¿no? Los flores, ¿no? Los dulces, el flores, el día que no aprecia, todo es olvidado. Bueno, se pasa la misma cosa con las trabajadoras esenciales, las enfermeras, ¿no? Al principio de la pandemia aquí en New York, todas las noches a las 7 la gente abría la ventana es para aplaudir, ¿no? La pobrecita, bueno, sí, contenta, pero dice, no, que me dieran un pago mejor, que me dieran más protección, ¿no? Que sí, que no celebran como héroes, no celebran, menos celebraciones, es más hecho concreto, ¿no? La condición de cambiar la condición material de nuestra vida. Esto es verdad por las enfermeras, es verdad por las almas del hogar, ¿no? Porque no, yo he escrito que lo llaman amor y nosotros lo llamamos trabajo sin pago. Te puedo decir que ha sido la cosa que he escrito más popular. He visto esta escrita en los muros, en Argentina, en otros lugares, porque es verdad, es una experiencia. La madre, y todavía esta madre, si ella pide, no, hay muchísimos casos, por cualquier su necesidad, debe pedir a su esposo, al marido, ¿no? Y no tiene los mismos derechos. Esta es toda la historia de la ama del hogar. No tiene los mismos derechos en la casa, ¿no?
Si hay un extra espacio es por el trabajador, no por ella. Ella no tiene vacaciones, ella no tiene pensiones, porque el trabajo en realidad no es reconocido. Entonces, el contraste, la contradicción entre la idealización y se celebra el sacrificio, porque la madre se celebra, ¿no? Es el sujeto que, bueno, sacrifica su vida, ¿no? Pone su interés, su deseo, bueno, al último nivel, pone los deseos de los niños, del marido, siempre. Entonces, el movimiento feminista ha rechazado esta glorificación que ha servido, ¿no?, al acumular un montón de trabajo no pagado. Es importante decir que esta dependencia de la mujer y de los hombres ha hecho los hombres dependientes también. No es verdad. Yo creo que muchos hombres son ciegos, ¿no? Y bueno, hay un interés inmediato de poder comandar tu mujer, de poder usar sus servicios, ¿no? Que es una cosa estructural, ¿no? Yo he escrito en el libro, ¿no? El libro se intitula El patriarcado del salario, porque yo he escrito que el capitalismo, la sociedad capitalista, a través del salario, ha dado a los hombres el poder de controlar, supervisar el trabajo de las mujeres. Entonces, que el capitalismo no se enfrenta a las mujeres directamente, no la controla directamente, la controla y la explota a través de los hombres, ¿no? A través del salario, ¿no? Entonces, para muchos hombres hay un vantaje inmediato, ¿no? Todavía es un vantaje que lo hace dependiente. Por ejemplo, en la situación de huelga, una preocupación es siempre, bueno, si no trajo la paga, el salario, ¿qué van a hacer mi mujer y mis hijas? ¿No? ¿Qué van a hacer? Entonces se crea como una doble dependencia, la dependencia de las mujeres. Y yo creo que el movimiento feminista ha sido muy liberatorio, los hombres no lo han comprendido, pero ha sido muy liberatorio por los hombres también, ¿no? Porque me he dicho, basta esta situación que, ¿no? Abajo, ¿no? A pesar de la imagen del amor, es una relación siempre conflictual, potencialmente conflictual, ¿no? Porque todas las veces que hay nivel de poderes, cuando tú dependes de una otra persona, de su dinero, claro que hay una relación de poder, hay una relación de desigualdad. He hablado con muchísimas mujeres mayores, y tú no puedes imaginar, y también con otras compañeras, esta experiencia de la mujer que dice, yo he aprendido, ¿no?, a decir que, bueno, el costo, ¿no?, de la vivienda per mes es más alto, que no lo es, así que puedo respalmar un poquito de dinero para mí. Así que no debo enfrentar la humillación de depender por cualquier cosa que yo quiero comprar, que necesito, la humillación de depender de un hombre. Tengo necesidad de un par de zapatos. Me pide, cuando trabajo todo el día, en la casa y fuera de la casa. Y todavía no busco bastante para poder ser autónoma. Entonces, esta situación que millones de mujeres han vivido y siguen viviendo, ¿no? En este momento, bueno, la vemos si no somos capaces de cambiar el futuro. Es una situación que se va a duplicar, ¿no? Muy importante de conocerla. Muy importante de conocerla, sí. Me parece muy oportuno, ¿no?, que también has introducido qué supone equilibrar esta desigualdad también para el género masculino, ¿no?, y las aportaciones que supone para ellos y que parece que no captan, porque cuando estamos hablando realmente de lo que supone el hogar, también hay los afectos, ¿no? Y de hecho en esta obra también dices que incluso el sexo es trabajo no pagado en el hogar, ¿no? Claro,
Claro. Y yo creo importante para mí, es esencial, ¿no? Que el trabajo de cuidado se comparte y me parece que los jóvenes hoy son más listos que la generación de mi papá. Los jóvenes hoy son más listos a hacerlo, no todo, pero hay más disponibilidad hoy, ¿no? Todavía no es la solución. No es la solución. Es necesario, pero no suficiente. Porque en realidad, si no se reconoce que este trabajo es un trabajo que sirve a una enorme acumulación de capital, que sirve a todos los empleadores, que no es un trabajo que nos reproduce. Sí, nos reproduce, pero como potencial o como trabajadores. Significa que no podemos controlar la condición de nuestra reproducción. Significa que nos reproducimos en formas que son funcionales al mercado del trabajo. No son funcionales a nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, tanta pelea en la familia entre los genitores, los niños, las niñas, es así, porque tú eres una madre y tú, bueno, ¿qué vas a enseñar? Porque piensa que tu hija se debe adaptar a una sociedad donde no puede satisfacer sus deseos, donde hay obligaciones, sobre todo para poder sobrevivir, para buscar un trabajo, para poder sustentarse financieramente. Entonces, yo creo que es muy importante, ¿no? Es muy importante ver que este trabajo es un trabajo que se hace, que es parte de una cadena de montaje. Es parte de una cadena de montaje que no es diferente de lo que se pasa en la fábrica, en las oficinas, ¿no? Que muchísimo del trabajo que beneficia, ¿no? Las empresas, las corporaciones, es trabajo que no es asalariado, es trabajo que no es, ¿no? Sindicalizado. Esto es importante verlo. Esto es verdad hoy como en la historia del capitalismo. La historia del capitalismo, bueno, el capitalismo empieza con la esclavitud, ¿no? Ha sido esto nos debe hacernos reflexionar, ¿no? Sobre, bueno, ¿qué es este sistema? ¿Por qué necesitamos un cambio importante? ¿Por qué no es sustentable? Como mujeres lo podemos ver muy directamente. De hecho, cuando te estaba escuchando ahora, lo primero que me ha venido a la cabeza es tu prólogo en la obra catalana del Capital, también editada por Tigre de Papel, que tú reflexionas también de qué modo los trabajadores, los obreros, asumen como leyes naturales estos hechos, ¿no? Y que de hecho las mujeres asumimos que los cuidados son Es una tarea cosa nuestra, natural, claro. que no Sí. hay ningún tipo de límites y precisamente esta ausencia de conciencia de que esto es trabajo nos lleva a pensar que solo hay obligaciones pero que no hay derechos. Exactamente, sí. La naturalización, ¿no? La naturalización del trabajo doméstico ha sido uno de los obstáculos más fuertes a la lucha de las mujeres. Yo he escrito que cuando una mujer rechaza el trabajo doméstico, no se dice, una trabajadora en huelga. No, se dice, ma qué mala mujer, ma qué mala mujer, Mala ¿no? madre. Sí. Entonces, esta interiorización, ¿no? Que rechazar estos trabajos significa, bueno, hacer daño a tu familia, ¿no? Yo creo que ha sido muy importante la problemática de la huelga de las mujeres, ¿no? Porque ha enfrentado estos temas. Claro que hay mujeres que no podían hacer la huelga. Ha creado un debate muy rico. ¿Qué es la diferencia entre las mujeres? ¿Qué es la diferencia entre
reproducir seres humanos y producir coches o, bueno, otras cosas, televisores, ¿no? Entonces hay diferencias, pero hay continuidades también, ¿no? Entonces debemos enfrentar forma de huelga que nos permite al mismo tiempo, ¿no?, de ser solidarios con la gente de nuestra comunidad, de nuestra familia. Este es uno de los desafíos, de los retos hoy, ¿no? De cómo decir no, pero en formas que nos dan más poder y que no una hostiga, no puede ser destructiva de nuestra vida. Me gustaría enlazar también con tu obra del Calibán y la bruja, donde narras muy bien los procesos colectivos de concienciación, ¿no? de demonización y de embrujamiento de las mujeres, ¿no? Y como hay esa necesidad de crear un clima proclive para que a nivel social estas sanciones se dirijan contra las mujeres y que son indispensables para que al ser señaladas eso sea suficiente, ¿no? Que es un poco lo que decíamos de, es suficiente con que te digan que eres una mala madre. Sí. Porque tú ya sabes que es una mala madre. Sí, exactamente. Muchísimas de estas mujeres que fueron acusadas de ser brujas, ¿no? Bueno, algunas mujeres mayores, ¿no?, que pedían, ¿no?, la caridad porque no tenían de qué sustentarse, iban a los vecinos, dame un poco de pan, dame. Bueno, el capitalismo debe demonizar estas cosas, ¿no? La religión, que el trabajo es una religión, ¿no? Otras también eran mujeres, ¿no?, que usaban su sexualidad, que tenían hijas o hijos fuera del matrimonio, ¿no? O que, bueno, tenían relaciones sexuales con hombres de una clase superiores, ¿no? Entonces, la sexualidad, ¿no? Esto necesidad del capitalismo de controlar la sexualidad de las mujeres, porque la sexualidad la ven como una fuerza subversiva que puede subvertir la relación social, ¿no?, la relación de clase, la desigualdad, puede subvertir la disciplina del trabajo, también la procreación. Muchísimas mujeres fueron acusadas cuando el niño o la niña mueren, las acusaron de ser enemigas de la vida, de usar contracepción, de hacer abortos, como hoy. Sigue, hay un movimiento que se llama Defensa de la Vida, que sigue acusando a las mujeres de ser asesinas, ¿no?, cuando quieren abortar. Entonces, el Estado, es este Estado capitalista que era información, que se forma estableciendo su control sobre el cuerpo de la mujer, sobre su sexualidad, sobre la procreación, que desvaloriza, ¿no? Que, bueno, mina el poder social que la mujer se habían conquistado en la lucha contra el poder feudal, ¿no? Entonces empieza esta reestructuración de la relación entre producción y reproducción, esta desvalorización de la mujer como sujeto social, del trabajo de reproducción. La casa de brujas ha sido fundamental por eso. Y no es accidental, no es casual que hoy vemos nueva casa de brujas, ¿no? Sea reales, como en India, en África, ¿no? A partir de los últimos 30 años, también con la proliferación de estas sectas evangélicas, pentecostal, que siempre hablan del demonio, que dicen, ¿no? Lo que se está pasando es muy, muy preocupante, ¿no? Muchísimas de estas sectas han sido financiadas por, ¿no?, organizaciones conservadoras en los Estados Unidos y siguen siendo financiadas, ¿no? Y bueno, dicen, Jesús quiere que tú seas rico, ¿no? Celebran la riqueza. Si tú no lo es,
significa que hay personas en tu comunidad que son contra, que conspiran contra. Todo eso ha creado toda una, en situaciones como en África, como en India, donde ya la comunidad estaban subiendo muchas dislocaciones, ¿no? Con el ataque a la tierra, como la privatización de la tierra, los procesos de ajuste estructural, ¿no? Muchas tensiones, empobrecimiento, migración, ¿no? La entrada de esta secta, de esta visión, ¿no? Que siempre habla del demonio, que siempre acusa todo lo acontecimiento de la comunidad, lo que se pasa, ¿no? La muerte, la enfermedad, lo acusa al demonio. Ha creado nueva casa de brujas, ¿no? Se habla de miles y miles de mujeres que en los últimos 30 años han sido persecutadas, en muchos casos matadas. De hecho, recuerdo a las participantes que el chat está abierto para si quieren hacer sus aportaciones, y enlazo con dos de las aportaciones que van relacionadas estrictamente con lo que estabas comentando ahora mismo, Silvia. Beatriz Masia nos dice que en situaciones de gran precariedad y violencia las mujeres aportan cualitativamente y cuantitativamente dosis de cuidados y bienestar. Y Montse Paino te pregunta cómo decir que no a la familia sin tener que romperla, ¿no? Porque es verdad que lo que nos ha enseñado el confinamiento es que hay un incremento muy alto de la desigualdad en este aporte de trabajo reproductivo. Sí. Bueno, yo creo que no es muy una de las dificultades que enfrentamos, ¿no? Es la contradicción que es constitutiva también del trabajo de reproducción y también es constitutiva de la familia, ¿no? Porque por un lado nos reproduce, por un otro lado es organizada, es controlada, no completamente, en cualquier lugar de explotación. Hay lucha, hay resistencia, hay posibilidad de autonomía. Me gusta lo que ha dicho antes, ¿no? Que necesitamos rechazar una visión totalizante de la opresión capitalista, ¿no? Porque no, hay siempre espacio de resistencia, ¿no? Bueno, pero hay una contradicción, porque la familia te protege, por ejemplo, ¿no? Muchísimas compañeras afrodescendientes nos han criticado las feministas blancas, la feminista de clase media, diciendo, las feministas blancas sí tienen privilegio, pueden siempre criticar de la familia. Por nosotros, en la comunidad afrodescendiente, muchísimas veces la familia es el lugar donde tú puedes recuperar tu dignidad, tu seguridad, ¿no? Porque el fuera no es un fuera que te protege, al contrario, es un fuera que te desprecia. Entonces, no podemos olvidar este aspecto de la familia, ¿no? Y todavía entonces la familia no se puede mantener y no se puede disolver, se debe cambiar, ¿no? Debemos pensar a nuevas estructuras familiares, más abiertas, ¿no? Que se abren la puerta, que los muros deben caer, ¿no? Entonces, repensar las familias, repensar los lazos reproductivos. Hoy, esta es una de las grandes tareas de los movimientos sociales. ¿Cómo debemos repensar la relación con la naturaleza, con los animales? Debemos cambiar completamente nuestra concepción también de los animales, verlo como compañeras y compañeros, ¿no? Y no como pedazo que se puede comer, ¿no? Yo creo que la brutalidad y la violencia
que hoy se hace contra los animales es algo que afecta, como la brutalidad contra la mujer afecta a todos. Entonces, es parte de una transformación económica, pero también cultural, de una lucha para también eliminar lo que hemos interiorizado, ¿no? Denaturalizar lo que del tiempo que somos niños y niñas hemos aceptado como una cosa, bueno, no hay alternativa. Sí, me parece que este es como el primer ejercicio individual, ¿no? Cambiar el chip de que Sí. lo que hemos aprendido no es universal y perpetuo. Sí. Y de hecho, hay una compañera, Marta de la Conca de Barberá, que nos pregunta si nos podrías ofrecer estrategias para poner esta vida en el centro y también si se puede hacer desde los servicios públicos que hacen atención a las mujeres. Y que además, ¿cómo podemos llegar a instancias superiores de algún modo exigiendo al Estado que cumpla con su diligencia debida para con las mujeres? Sí, lo que he dicho antes, ¿no? Yo creo que muy sintéticamente, por primera cosa, esto depende mucho, las formas particulares depende también del contexto social. Si somos en la Amazonía, un discurso, si somos en un lugar urbano, si somos en un lugar rural, ¿no? Lo que es la primera necesidad cambia. Y todavía lo que me parece importante es ver que debemos operar, luchar a los dos niveles contemporáneamente. Lo que he dicho antes. Uno es de juntar los movimientos. Uno es reconociendo la diversidad de poder, reconociendo que no se puede pensar, ¿no?, a única organización, ¿no? El pueblo unido, bueno, muchas veces el pueblo unido es un pueblo que unido con los intereses de los que tienen más poder. Entonces hay problemas de organización, así que el juntamiento, la agregación, no sea, ¿no?, a favor de lo que tiene más poder. Esto es una problemática organizativa, pero ver la continuidad, así que los movimientos pueden respaldarse de esto y enfrentar el Estado. Y lo otro, el trabajo del cotidiano, de la reproducción, del cambiar la vida a partir de cada día construir los elementos de una nueva sociedad. De no pensar, la revolución del 3000. La revolución es hoy, es cambiar, ¿no?, cómo comemos, lo que comemos, dónde, la relación con los que producen en el campo sin pasar por el supermercado. Ya existen estas cosas, la cooperativa, ¿no? Las mujeres, ¿no?, que, bueno, cocinar juntas, mujeres y hombres, cocinar, como he visto en la villa de la Argentina, donde hay el cocinar colectivo, donde cada día 10 personas cocinan por miles y nunca son la misma. El lunes, 10 personas, el martes, personas diferentes. Es una organización cooperativa del cocinar, por ejemplo, ¿no?, que libera muchísimo tiempo. Y también hace el cocinar una actividad colectiva, cooperativa. La gente canta, la gente habla de la política, hay una circulación. No es tú solita con tu platito, Sí. Los huertos urbanos han sido un momento de socialidad, ¿no?, porque se han producido la zucchina, pero se ha producido mucha socialidad, ¿no? Entonces, esto cambiamiento que para mí empieza a realizar la revolución de la vida cotidiana de cada día.
es parte para mí de un cambio donde la lucha debe pagar inmediatamente, debe darnos algo. No puede ser solamente una lucha de protesta. Importante que la protesta es, debe ser una lucha de construcción, debe ser una lucha positiva, que crea algo, que cambia positivamente nuestra vida. Así que una persona prefiere llegar a una reunión que no ir al fútbol. Bueno, yo no puedo hablar, no quiero, ahora todos me van a criticar porque he dicho mal del fútbol. No Pero pasa nada. miles y miles van al fútbol y no tantos van a la reunión. Exacto, ojalá esa devoción. O a mirar la televisión, a casa a mirar la televisión, ¿no? Porque muchas veces el trabajo político, ¿no? Se transforma en el trabajo alienado, se transforma en una alta tarea, ¿no? Entonces, por eso que el cambio debe ser algo, como dicen, gratificante también, que mejora nuestra vida a partir del presente. Sí, además me parece que también este espacio común que se genera es un espacio protector de las violencias, ¿no? Claro. Siempre estamos como rememorando esos espacios comunales donde se juntaban las mujeres y podían hablar de las cosas que les pasaban a nivel cotidiano, de lo que les pasaba Sí, en casa y que se abría un poco exactamente. también ese concepto de familia, ¿no? Y que se trasladaba un poco a lo comunitario y de lo que tú también hablas en tu obra, de volver a encantar al mundo, ¿no? Sí, Feminismo y política de lo común, que sí. precisamente es un punto estratégico, ¿no? También por lo que nos estaban preguntando las compañeras. Pasó lo que nos... De socializar nuestra vida. Sí. Totalmente. María Emma Manirelli nos comenta que el autogobierno y las comunidades deben ser el lugar desde donde se piense lo que necesitamos, crear lazos afectivos y canales de transmisión de los saberes. Además, otra compañera, Silvia Aldabert, nos preguntaba, te dirigía un poco esta pregunta de qué podemos hacer para retomar una idea sobre el autogobierno de las comunidades. Sí. Yo creo que el autogobierno empieza cuando, ¿no? Tenemos conciencia, ¿no? Que sabemos muchas cosas, ¿no? Que, bueno, que al fondo no somos las que pueden comprender, decidir más lo que necesitamos en nuestra vida. Yo creo que recuperar esta confianza y sobre todo recuperarla cuando somos juntas con otras mujeres, que juntas tenemos muchas aprendimientos de qué es nuestra comunidad. Y yo creo que el autogobierno significa decidir, ver, ¿no? Que por primera cosa en cualquier lucha, nosotros debemos decidir cuáles son nuestros objetivos, cuáles son las cosas que queremos, cuáles son, porque no podemos solamente, esto me parece un punto fundamental, pensar que sea el Estado que nos da todo. El Estado ha monopolizado nuestra riqueza. ¿No? Tiene el monopolio de la riqueza producida, el Estado, el capitalismo, etcétera, etcétera. Claro, la tarea es recuperarlo, ¿no? No hay una vida comunitaria, no hay un cambio social si seguimos viviendo en el empobrecimiento. Y no podemos controlar la medida de nuestro sustentamiento. Esto es fundamental, ¿no? Mas recuperar la medida de nuestro significa también construir un tejido social fuerte, un tejido social capaz de tomar decisiones, ¿no? Capaz de dar soporte recíproco en momentos de lucha, de juntar recursos, de juntar conocimiento. Esta es la tarea. Entonces, construir desde abajo para poder tener
¿no? Más impacto en la relación con las instituciones. Y también crear espacios donde siempre más podemos hablar con las mujeres y con los hombres. Yo me recuerdo que fue muy entusiasmante cuando en el 15M, ¿no? Se hablaba de la marea blanca. ¿Te recuerdas la marea blanca, no? Que eran enfermeras, doctores que salían en la calle a hablar con la gente, ¿no? Hoy esta enfermera están luchando porque su vida en peligro, porque su condición de trabajo son muy, muy feas. Necesitan nuestra ayuda y nosotros necesitamos su ayuda. Por ejemplo, el Estado, el capital han sido capaces muchas veces de dividirnos. Dicen a los enseñantes, los genitores no se preocupan de los... A los genitores le dicen, los enseñantes, tus hijos, tus hijas no saben nada porque los enseñantes piensan solo al salario. De los hospitales, ¿no? ¿Cómo se dice? Despiden las enfermeras y cuando hay un problema, la medicina que no va bien, ¿no? La culpabiliza. Entonces, es necesario que reconstruyamos la solidaridad entre los que viven en la comunidad y los que trabajan en las instituciones. Que ellos y ella también viven en la comunidad. Somos la misma persona, pero siempre son capaces de ponernos unos contra los otros. Demostrar que tenemos intereses diferentes. No tenemos. Yo creo que esto, al fondo, superar la manera en la cual han creado las divisiones, de superar las divisiones, superar divisiones de raza, divisiones entre los que trabajan en la casa, los que trabajan fuera. Superar todas estas desigualdades y divisiones. Es para mí la cosa central. Porque cuando nos juntamos tenemos una gran capacidad. De esto yo soy segura, para comprender cómo vamos a cambiar, qué necesitamos en realidad. El problema es que siempre hay estos conflictos, ¿no? Que han sido creados muchas veces artificialmente, muchas veces con formas de organización de trabajo particulares que nos ponen, que nos dan la ilusión que nuestros intereses no sean los mismos. De hecho, hacia donde apuntabas ya, que es la toma de decisiones, cómo nos organizamos, qué es lo que pasa a nivel pragmático en la colectividad, Corina Albiz nos preguntaba que si crees que la falta de capacidad para resolver debates internos nos impide conseguir estos objetivos, ¿no? Y cómo hacemos para llegar a estos objetivos de igualdad superando este debate interno o este punto interno que nos impide avanzar. Bueno, yo creo que hoy hay una necesidad, ¿no? Por ejemplo, en frente del COVID, ¿no? La que trabajan en la institución, la enfermera, por ejemplo, saben muchísimas cosas que son esenciales para nosotros. Han visto, yo creo que en los años que vienen, vamos a ver nueva organización de enfermeras, porque miles y miles, su vida ha sido transformada para la experiencia del COVID. Ver todos los días gente que muere sola, que fatiga respirar, ver que en países que tienen una gran riqueza como los Estados Unidos, faltaban de todo, de cosas protectivas. Al principio usaban como saco de plástica para protegerse. Ha cambiado la conciencia de muchísimas enfermeras, de muchísimas personas que trabajan en los hospitales. Yo creo que es importante comunicar, juntarse, crear espacios en las ciudades, en los barrios, en los pueblos,
donde podemos encontrarnos y discutir qué se pasa, qué es la realidad, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer? Por ejemplo, esto se puede, no es una utopía, ¿no? Esto se ha dado en el 15M, por ejemplo. ¿Por qué no podemos reconstruir esta realidad de espacio de agregamiento, ¿no? De tomar decisiones colectivas, ¿no? De no ser subalterno, no ser sujeto a lo que el Estado quiere hacer, a que el Estado nos propone. Tener la capacidad de evaluar los servicios que crean. Yo creo que todo esto no es una utopía, que ahora con el COVID, sí, ¿no? No, está en la casa, ¿no? Pero hemos visto también que después de la matanza de la policía, cuando han asesinado a George Floyd, la gente ha salido de la calle con todas las precauciones, bueno, con la distancia social, pero la gente ha salido de la calle, ¿no? Y también hoy, tener cuidado, pero no aislarse, no completamente abandonar la idea de que podemos agregarnos a los otros. Precisamente, Silvia, es importante considerar que en este periodo, que parece que es un entreacto de la historia, ¿no? Y que no haya vida, es importante que reflexionemos sobre la necesidad de participar en la protesta social, ¿no? Y que el distanciamiento físico no sea verdaderamente un distanciamiento social y que se produzcan estos cambios. En este sentido, ha gustado mucho tu comentario de devoción y participación a nivel de fútbol. Y el Ayuntamiento de Sant Pere de Torelló nos preguntaban si la dificultad de este cambio, ¿qué podemos hacer para que la gente participe más y esté menos en casa mirando la televisión y mirando al fútbol? Y si esto está condicionando a la desaparición de los valores actuales o de los valores comunales. Sí, yo he visto que esto ya se pasa, porque, por ejemplo, hubo un cambio de cómo se hace la política, cómo se hace el movimiento después del Occupy, ¿no? Occupy fue un gran momento político y una fiesta también, ¿no? La gente ha descubierto el placer de estar juntos o juntas, ¿no? El placer de hablar en la noche, no con el computador, mas compartir. Bueno, después de Occupy, en los Estados Unidos, varios movimientos han salido. Movimiento contra la deuda estudiantil, ¿no? Movimiento, por ejemplo, para ¿no? ir juntos, a vivir juntos en particular lugar de la ciudad, porque se han dado cuenta que junto en un lugar, en un espacio, se puede hacer cosas que, bueno, no son posibles, se necesita una hora de metropolitana, ¿no? Una hora de subway. Yo creo que lo que se ha comprendido es que aquí pienso también al movimiento de la trabajadora doméstica, territorio doméstico activo, en Madrid, en Barcelona, ¿no? Ellas nos dicen, bueno, nosotros organizamos, luchamos, pero la fiesta también, ¿no? Porque la vida es tan mísera, la vida es tan difícil, es tan pesada, que si en el trabajo político no ponemos el placer, la fiesta, la música, el tiempo para danzar, el tiempo para bailar, el tiempo para comer juntas, el tiempo para... Yo creo que esta realización que estamos comprendiendo, que la forma de hacer política tradicional ha sido una forma que ha desincentivado muchísima gente, sobre todo las mujeres. Ha sido una forma masculina, muy peleada, muy competitiva,
¿no? Y que estamos recuperando una otra forma, ¿no? Una forma donde la convivialidad, donde el placer, donde el gusto de estar juntas, ¿no? De conocernos, de descubrir que las otras personas son una riqueza, que es un placer estar con los otros, ¿no? Salir de nuestra pequeña isla, de este individualismo, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. Es mejor que ver la televisión, ¿no? Compartir una cena, un bailar, o hablar también de política, ¿no? Yo creo que es mejor que mirar la televisión. Ya lo decía, ¿no? El lema anarquista, que no se puede bailar nuestra revolución, Sí. pero en todo caso, y para que no se nos quede solamente con bailar, también nos hacía un apunte Isabel Montané, que te preguntaba que cómo se concreta esta nueva forma de organización comunitaria o esta nueva forma de organización familiar. Sí, yo creo que hay redes, ya hay redes ¿no? de organización. En algunos países más, en otros menos, ¿no? Por ejemplo, en gran parte de la América Latina, hoy hay redes de mujeres que juntan campesina, indígena, también mujeres urbanas, y que tienes una comunicación, momentos políticos comunes, que reconocen que sus vidas son conectadas, que lo que se pasa en el campo tiene una consecuencia, porque lo que se pasa en área urbana, la comida que la gente come, los precios, como el transporte, todo esto. Yo creo que estas redes de mujeres feministas, ¿no? Yo sé que existen en España, ¿no? Que se ocupan del cuidado, redes comunitarias que se ocupan, por ejemplo, de la problemática del cuidado, que se ocupan de la violencia contra las mujeres, ¿no? Es como juntar. La dificultad no es que no hay colectivos, la dificultad no es que no hay organizaciones. O hablado de territorio doméstico activo. Es una organización maravillosa. Yo muchos años conoce cuando llego en España, me contacto con ellas, ¿no? Y bueno, han hecho cosas muy, muy importantes. Y ella ve la continuidad de su lucha con la continuidad de gente que lucha en la escuela, el movimiento feminista en general. Entonces, yo creo que hay hoy, ¿no? Un deseo, una voluntad y una capacidad de organización. En estos años he llegado muchísimas veces en España y veo que hay una organización de mujeres increíble. ¿Cómo se ha podido organizar 1 millón de mujeres en la huelga? ¿No? Ha sido una cosa impresionante, ¿no? Ver toda esta mujer el Día Internacional de la Mujer. En todas las calles, un montón, miles y miles de mujeres. Se ha organizado porque hay redes que ya existen, ¿no? Y, bueno, yo creo que lo importante es que hoy con el COVID no sean capaces de desagregarnos de nuevo. Porque creo que ya el momento ha sido un momento fuerte por el movimiento feminista, los movimientos sociales en España, me parece. Creo que precisamente uno de estos éxitos ha sido vinculado al hecho de que el 8 de marzo se transformase precisamente en una huelga feminista, ¿Sí? que es uno de los ítems que estabas anunciando al principio de esta ponencia. Sí, ha creado un debate muy interesante.
Otra compañera, Carol Burjax, te pregunta, señora Federici, ¿está de acuerdo con que el especismo, el trato violento a los animales en todos los sentidos, alimento, diversión, explotación, etcétera, es incompatible con el feminismo? Sí, claro, que la violencia contra los animales es incompatible, claro, absolutamente, hay una continuidad. La violencia, como la injusticia social, es indivisible. No sé si se dice así en español. Sí. No se puede dividir. Cuando hay violencia contra los migrantes, hay violencia contra toda la población. En forma diferente y todavía no se puede separar. La violencia contra el animales crea una cultura, crea una indiferencia al sufrimiento, ¿no? Crea una brutalidad, crea instituciones, lugares, espacios donde se mata, donde se destruye, donde se hace sufrir. Y hoy lo que se pasa con los animales es un horror. Yo creo que la gran mayoría de la gente no tiene una idea de lo que se pasa en los laboratorios donde se experimentan medicinas, cirugía sobre los cuerpos de los animales y de lo que se pasa en los lugares donde lo matan o donde lo crecen. Por ejemplo, un simple ejemplo, hay muchísimos animales, ¿no? Que del momento que nacen al momento que mueren, que lo matan, nunca se levantan sobre su pierna, porque lo han genéticamente modificado, así que tiene tanta grasa que no se puede levantar. Una crueldad, ¿no? Bueno, te puedes imaginar la consecuencia de comer ¿no? Estos cuerpos envenenados de sufrimiento, envenenado de comida química, ¿no? Imagínate, qué horror, ¿no? Cómo transforma la gente, ¿no? Emplear trabajadores que van a torturar estos animales en forma ¿no? Tan atroz. Sí, es incompatible con el feminismo. Sí. Ya tengo audio otra vez. Ana Clua Infante te quería preguntar también cómo valoras el papel de la tecnología en la construcción de redes y qué limitaciones y qué ventajas aportan a las organizaciones de mujeres. Bueno, yo tengo una visión muy, ¿cómo se dice? Difícil con la tecnología, ¿no? Yo no soy contra la tecnología, no, pero hay una tecnología capitalista. Y hoy no tenemos el control sobre la tecnología. Entonces, como siempre, desde la historia de la lucha de anticapitalista, bueno, el capitalismo crea como la tecnología para destruir las organizaciones, las luchas, pero tú lo recuperas, lo puedes usar, lo puedes recuperar, ¿no? Esta ha sido la historia de la lucha de clase, ¿no? Que intentar de recuperar lo que construye en contra de ti, recuperarlo y usarlo de una forma diferente. Y todavía hoy es muy problemático. Problemático porque podemos ver, ¿no? Que se crea un montón de desinformación, ¿no? En estos meses en los Estados Unidos, ¿no? De la campaña electoral de Trump, es una pesadilla. Hay miles y miles de medios que todos los días desinforman. Entonces, sí, nosotros lo podemos usar y todavía como que tienen más poder, ¿no? Y hay un otro problema, y esto me parece fundamental también. El problema es que la tecnología digital necesita
una destrucción del medio ambiente enorme. Necesita millones y millones de toneladas de tierra, ¿no?, para extraer los minerales que sirven por el digital. Necesita millones de agua, ¿no?, muchísima agua, ¿no?, para los computadores, ¿no? Entonces, la destrucción que es necesaria de los comunes del mundo, de la tierra, de las aguas, de los ríos, ¿no?, para producir, esto es una problemática que debemos enfrentar. Si hoy hubo una revolución, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a continuar a destruir la tierra de los amazónicos o la tierra de los africanos para extraer los minerales que sirven a una red mundial de digitalización? ¿O vamos a decir, no, que los valores de la gente, la comida, la posibilidad de sustentarse es más importante? Esto es una pregunta que yo me lamento que no se hace suficientemente. Estamos ya enfilando el final de esta ponencia, pero por último quería trasladarte una última pregunta, Silvia, de la compañera y amiga Marta Ribus Gallar, que nos pregunta o reflexiona acerca de la explotación del cuerpo y del trabajo de las mujeres, la raza, la clase social. Y te dice, señora Federici, ¿cómo puede desprenderse una empleada del hogar de esta figura del ángel del hogar cuando es su modo de subsistencia? Sí, bueno, por eso que a nivel individual es muy difícil. Por eso que necesitamos exactamente una lucha colectiva para crear nuevas condiciones materiales de vida. Bueno, en un libro que he publicado recientemente me he lamentado que se habla mucho de identidad, pero no se puede cambiar la identidad si no vamos a cambiar las condiciones materiales de nuestra vida. Esto significa la estructura económica, social, las relaciones de poder, ¿no? Esto es fundamental. Sola somos derrotadas. Nuestro camino, nuestro futuro, nuestra posibilidad empieza cuando reconocemos, ¿no?, que, bueno, por primera cosa no podemos construir nuestra felicidad sobre el sufrimiento de los otros y que la fuerza que tenemos es una fuerza que nos viene de juntarnos con otras mujeres y con otros movimientos sociales, de reconocer que somos un sujeto colectivo, de reconocer que hay un interés común, de reconocer que si hay una injusticia social, al fin esta injusticia social va a reflejarse también, ¿no?, en la condición de nuestra vida. Que, por ejemplo, ¿no?, en los años 90, el capital internacional, el Banco Mundial, han empobrecido gran parte del mundo, han deslocado, ¿no?, han despollado, bueno, y ahora el mismo proceso, ¿no?, se han aplicado en Europa, en los Estados Unidos. Esta está la historia. Y creo que es el momento de cambiar de dirección de marcha. Sí. Silvia, ha sido un placer enorme poderte escuchar. Ojalá pudiésemos tenerte aquí en primavera, que sería una noticia fenomenal, porque querría decir dos cosas: que te tenemos en nuestra casa y que el estado de la pandemia ha mejorado muchísimo y que la salud mundial está a buen recaudo. Esperemos que sí. Y también muchas gracias a todas las asistentes, a las preguntas y a las reflexiones compartidas. Te seguiremos leyendo, y gracias también al Institut Català de las Dones por este espacio común de reflexión. Os invitamos a todas a seguir participando del resto de ponencias y reflexiones compartidas. Y recordaros también que el Congreso recomienza mañana a las 9:30 y que os esperamos a todas. Sí, muchas gracias, Carla. Un gran abrazo y muchos saludos a todos que nos están escuchando. Con la esperanza que en la primavera puedo llegar personalmente. Un abrazo gigante de vuelta, maestra. Chao. Sí.